Amén. Buenas tardes, amados hermanos. Que el Señor les bendiga con salud, con bienestar, con gozo y con paz. Para mí es un privilegio que agradezco al Señor y a nuestro pastor por la confianza para que en esta tarde podamos compartir la palabra de nuestro Señor. Y quiero invitarlos para que oremos, para que le pidamos al Señor que sea Él el que hable conforme a su voluntad y conforme a nuestra necesidad. Amén. Padre Celestial, en esta tarde nos presentamos delante de ti, Dios mío, con corazones humildes, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti, reconociendo nuestra necesidad de esas palabras de vida eterna, Señor, que solamente tú nos puedes dar. Y te suplicamos, Señor, que conforme a la necesidad de nuestro corazón, Señor, tú nos hables en esta tarde, que nos des ese maná oportuno, Señor. Por favor, te lo suplicamos. Queremos ser buena tierra, Señor, que podamos recibir esa semilla y dar el fruto que tú esperas. Espíritu Santo de Dios, te suplicamos que seas tú el que guíes mis palabras, que seas tú el que pongas palabras en mi boca, Señor. Por favor, te lo suplicamos. Bendícenos, Padre Celestial. Visítanos, Señor, por medio de tu palabra. Amén. Amén. Hermanos, pues hemos estado estudiando con respecto a los vivientes y hablando del capítulo 5 del libro de Mateo. Y en esta tarde pues vamos a ver algo importante, un tema al que nos han introducido en las últimas prédicas, que es el ordenamiento que rige a los vivientes. Y cuando hablamos de un ordenamiento, pues es un conjunto de leyes, de normas, de principios, de garantías, de valores que regulan la organización del poder y las relaciones de los habitantes de un territorio determinado. También establece cuáles son los derechos y las obligaciones de esos habitantes y tiene como finalidad garantizar el bien común. Esa es la definición es una definición de lo que es un ordenamiento. Y la palabra de Dios nos habla en Deuteronomio capítulo 4 y versículo 44. Cuando nosotros lo vemos en la versión de las Américas, me parece que es donde dice introducción a la ley, le ponen ellos ahí como título. Y dice la palabra de Dios: esta es pues la ley de Moisés, la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y las ordenanzas que Moisés dio a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Entonces, este pasaje y otro que vamos a leer en este momento nos habla de que en la ley del Señor, la ley que el Señor dio para su pueblo Israel, también estaba formada por diferentes normas, por leyes de diferentes categorías. Y vamos a ver esto en Deuteronomio 8:11. Dice la palabra del Señor: cuídate, dice, de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y aquí nos dice por qué, dice, no sea, dice, a continuación nos dice, no sea que cuando hayas recibido las añadiduras, tu corazón se enorgullezca. Nos hablaba hace unos días de cuando se endurece nuestro corazón. Aquí en este pasaje nos dice que cuando recibamos esas bendiciones, cuando nos saciemos, dice que nos llenemos de orgullo y nos olvidemos del Señor nuestro Dios. Y veíamos cuando estudiamos los diferentes tipos de tierra que hay una tierra que está con piedra, y nos explicaba el pastor que esa piedra representa la dureza de nuestro corazón. Cuando nosotros nos llenamos de orgullo, nos llenamos de vanagloria, y eso no nos permite poder dar el fruto que el Señor espera. Y les decía que tenemos diferentes tipos de normas, de diferentes jerarquías.
Para mí, cuando estábamos estudiando esto en el ordenamiento, todo país tiene un ordenamiento legal. Y cuando nosotros estudiamos esto, por ejemplo, el ordenamiento guatemalteco, hay una forma, una imagen con la cual se representa la jerarquía del ordenamiento guatemalteco. Si usted tiene tiempo de buscarlo en internet, escriba ahí pirámide de Kelsen y Guatemala, y le va a aparecer un triangulito que nos representa gráficamente la jerarquía que tienen las diferentes normas. Esto solamente nos va a servir para comprender lo que vamos a estudiar ahorita, hermanos. Entonces nos representa la jerarquía que tienen las normas en Guatemala, que ubican en la cúspide de esa pirámide a la Constitución de la República. Luego están las leyes constitucionales. Luego más abajito en esa pirámide nos ponen las normas ordinarias, luego las normas reglamentarias y más abajo las normas jurídicas individuales. Esto, hermanos, es porque el ordenamiento legal es así, y coloca a la Constitución en la cúspide de esa pirámide, porque todas las demás leyes y normas lo que buscan es desarrollar esa Constitución, las normas de la Constitución. Hay un órgano colegiado que es la Corte de Constitucionalidad, que es un tribunal colegiado permanente que tiene como función defender el orden constitucional. Entonces les explico esto así a grandes rasgos, porque esto nos va, como les decía, nos va a permitir comprender que también en la palabra de Dios nos habla que las normas que regían al pueblo de Israel también tenían un orden. Y lo vemos aquí en el pasaje que leíamos en Deuteronomio 8:11, que nos habla de diferentes categorías de normas. Nos habla de los mandamientos, nos habla de las ordenanzas, nos habla de los estatutos. Y cuando nosotros nos vemos en el original, dice que los mandamientos es mitzvah, dice que es. Y se refiere a un mandato, sea humano o divino. Es una ley, es un estatuto. Es un mandamiento, es un mandato, es un mensaje, pero aquí hay algo que me llama la atención porque dice que es palabra, es la palabra de Dios. Luego nos habla de lo que es un estatuto y dice que un estatuto, no sé cómo se pronuncia esta palabra, pero dice cajucá. Y aquí nos dice que esto es un decreto, un ordenamiento, una regla, un límite. Entonces nosotros vemos que también en la palabra de Dios había diferentes categorías. Nos habla de las ordenanzas, que es la palabra mitzpat, y que dice aquí que se refiere propiamente, dice, a un veredicto, el cual puede ser favorable o desfavorable. Esta es una sentencia, una decisión, un decreto formal, una determinación, una ley, un mandato, un precepto, una vindicación. Entonces, les hacía la comparación y les decía la pirámide esta de Kelsen, porque a mí me ayudó mucho a comprender esto en la palabra de Dios, porque el pastor el domingo nos decía que de 10 decretos, dice, de 10 mandamientos, hay 600 preceptos que lo desarrollan. Entonces, 600 ordenanzas que vienen a desarrollar estos mandamientos que el Señor dio para su pueblo. Y cuando el Señor inició su ministerio en la tierra, nos deja ver la palabra que en Mateo 22:37, que al Señor le preguntaron los saduceos y posteriormente le preguntaron los fariseos, pero que ambos tenían, lo que los motivaba a ellos era poner a prueba al Señor. Y le preguntan, ¿cuál es el más grande mandamiento? Las personas que se estaban acercando al Señor para preguntarle eran conocedoras de ese ordenamiento que el Señor había establecido. Ellos conocían los preceptos, conocían los mandamientos, conocían los estatutos.
Esa era la profesión de ellos. Y le preguntan al Señor, dice, para tentarlo, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y conocemos que el Señor les responde en el versículo 40, dice que, en el 37 les dice que primero amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y ese es el más grande mandamiento, pero luego le dice, y el segundo es similar y consiste en amar al prójimo como a ti mismo. Y en el 40 les dice, de estos dos mandamientos, dice, depende toda la ley y los profetas. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto del ordenamiento? Porque estamos estudiando el capítulo 5 de Mateo, cuando el Señor, el famoso sermón del monte, y vemos que en los primeros 11 versículos el Señor da bienaventuranzas, luego les dice a sus discípulos que son la sal y la tierra, la sal y la luz de la tierra. Pero me llama la atención porque luego de exponer eso a sus discípulos, en el versículo 17, Mateo 5, 17, vamos a leerlo, dice, también ahí la versión de las Américas le da un título y dice, el verdadero cumplimiento de la ley. Y dice la palabra de Dios, no penséis que he venido para abolir a la ley o a los profetas. No he venido para abolir, no he venido para dejarla sin efecto, sino que he venido para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni la tilde de la ley hasta que se cumpla. Y mire lo que dice aquí, pues, cualquiera pues, dice, que anule uno solo de estos mandamientos, aún el más pequeño, y así lo enseña a otro, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo, dice, que si vuestra justicia, y nos explicaba hermano Romeo que esa justicia son los caminos rectos del Eterno. Dice, si vuestra justicia no supera a los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y este último versículo que estamos leyendo, en la versión Dios habla hoy, dice de una manera, ahorita lo vamos a leer. Amén. Dice en la versión Dios habla hoy. Porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que es justo ante Dios? Miqueas 6:8 nos dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente ante tu Dios. Hermanos, y cuando nosotros vemos Miqueas 6:8, vemos que aquí están contenidas las bienaventuranzas, porque nos habla de amar la misericordia, de ser misericordiosos, de practicar la justicia. Y nos han estado enseñando del que tiene hambre y sed de justicia. Y dice andar humildemente delante de tu Dios. Entonces, el sermón del monte fue expuesto ante grandes multitudes. Cuando el Señor hablaba, la Biblia nos deja ver que las multitudes se acercaban y se aglomeraban alrededor de él. Y yo me ponía a pensar, ¿cuántas personas habrán escuchado el sermón del monte? Y de ellos, ¿en cuántos realmente tuvo un efecto? Hubo un cambio en su vida por haber recibido esa palabra que el Señor dice que es viva, que es espíritu y que es vida. Y también vemos en la palabra de Dios cuando nos habla de la parábola del sembrador en Lucas 8:9,
que el Señor expuso la parábola del sembrador ante una gran multitud. Y muchos de ellos escucharon, la gran mayoría escuchó y posiblemente no entendió lo que el mensaje que el Señor estaba transmitiendo. Pero nos dice en el versículo 9 que sus discípulos, dice que se acercaron a él y le preguntaron qué quería decir esa parábola. Y él les dijo, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, dice, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y hermanos, qué importante es esto, porque nosotros, ¿cuánta palabra no hemos recibido? ¿Cuánta palabra no ha sido expuesta y nosotros la estamos escuchando, pero que muchas veces no la hemos comprendido? Y eso lo vemos en Mateo 13:19. Dice la palabra de Dios, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende. Fíjense, hermanos, que yo no había leído esto. Dice que al que oye la palabra de Dios y no la entiende, el maligno viene y la arrebata. Arrebata lo que fue sembrado en su corazón, dice. Este es aquel a quien se sembró la semilla junto al camino. Y cuando nosotros vemos este pasaje en el Evangelio de Lucas, nos dice para qué es que es arrebatada esa semilla. Leámoslo en Lucas 8:12, dice, y aquellos a lo largo del camino son los que han oído. Aquí no nos dice que no entendieron, pero Mateo nos lo amplía. Y dice, son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven, dice. Es que ese es el riesgo, hermanos. Ese es el riesgo por eso es de que dice, a vosotros os conviene escudriñar las escrituras, dice, porque en ellas tenéis la vida eterna. Entonces, les decía, cuando nosotros no entendemos la palabra de Dios, corremos el riesgo de que nos sea arrebatada, de que sea arrancada de nuestro corazón y que nosotros no creamos esa palabra. Por eso es de que cuando el Señor, veamos lo que dice en Lucas 24:44, aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención. Dice la palabra de Dios, y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros. Aquí está hablando el resucitado, hermanos. Cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Se recuerdan que el Señor les dice que el primer y gran mandamiento y el segundo mandamiento de amar a Dios y al prójimo, en eso se resumen la ley y los profetas? Y miren lo que les dice aquí, que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Y mire esto, hermano, dice, entonces le abrió la mente, dice, para que comprendieran las escrituras. Mire qué misericordia la del Señor, qué bondad, qué amor el del Señor, que sabiendo Él que si nosotros no comprendíamos esa palabra, corríamos el riesgo de no creerla y de no salvarnos. Mire lo que el Señor hizo aquí con sus discípulos, porque dice, entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Y en 1 Corintios 2:14 nos habla de esto la palabra, dice, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. Pero vean lo que dice en el versículo 16, dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Yo no sé si usted se goza al leer esta verdad. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso es que nosotros oramos cuando nos vamos a exponer a la palabra. Por eso es de que oramos antes de exponernos a la palabra. Para que Dios Espíritu Santo venga y vivifique en nosotros esa palabra. Porque dice en 2 Corintios 3:6 que no es que nosotros seamos suficientes, dice, no es por nuestra capacidad,
sino que Él nos ha constituido en ministros de un nuevo pacto, dice. No de la letra, porque la letra mata, dice, pero el Espíritu es el que vivifica. Y nosotros hemos creído que toda palabra que sale de la boca de Dios es espíritu y es vida, y por ella es que nosotros somos vivificados. Amén. Entonces, les decía, el sermón del monte fue expuesto ante un grupo de personas. Y yo leía en una Biblia de estudio que dice que el sermón del monte se compone de bienaventuranzas, de escrituras éticas y de una serie de contrastes que existe entre la tradición legalista y judía y las enseñanzas de Cristo. Entonces, ¿pero quiénes eran los receptores? Y entonces vemos que un capítulo atrás, en el capítulo 4, nos narra cómo el Señor fue y escogió a sus discípulos. Pero si regresamos un poquitito más y nos vamos al inicio de ese capítulo 4, en el versículo 1 nos dice la palabra de Dios que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Entonces, la palabra de Dios nos habla aquí que el Espíritu Santo fue el que llevó a Jesús al desierto. Y nosotros pues sabemos que es el desierto en nuestra vida. Y que fue llevado para ser tentado, dice. Y en Santiago 1:12 nos dice la palabra de Dios que es bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Porque una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Y sigue diciendo que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Entonces, vemos aquí, cuando nosotros leemos estos dos pasajes, que el Señor permite que nosotros seamos probados, que nosotros seamos tentados. Pero hemos estado también estudiando y leyendo el pasaje de 2 de Corintios 4:16, que dice, por tanto, dice, no desfallezcamos, dice, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Hermanos, el momento de la prueba, el momento del desierto, es ahí donde realmente es cuando nosotros somos tentados, es cuando es puesta a prueba la palabra que nosotros hemos recibido. Eso lo vemos en Lucas 8:13, porque dice en la parábola del sembrador, dice, y aquellos, dice, sobre la roca, son los que cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda, es lo que hablábamos del corazón endurecido. Creen por algún tiempo, dice, y en el momento de la tentación sucumben. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida, y su fruto no madura. Mire que aquí sí hay un fruto, pero es un fruto que no va a madurar. Y la palabra de Dios nos dice en Hebreos 5:8 que Jesús, aunque era hijo, dice que aprendió obediencia por lo que padeció. Y nosotros, hermanos, nosotros estamos en este camino, porque ¿quiénes somos los vivientes? ¿Quiénes somos los que nos consideramos los vivientes? El Salmo 104:30 nos dice, envías tu espíritu, dice, son creados y renuevas la faz de la tierra. ¿Qué tierra? Yo soy tierra. En mí nos han enseñado que en mí están esos cuatro tipos de tierra, porque hay una tierra que es fértil, hay una tierra que recibe la palabra de Dios y que da el fruto deseado, pero hay otra palabra que es arrebatada. Aquí mismo en esta tierra, aquí mismo en mi corazón, hay otra tierra que es arrebatada porque no se entendió. Hay otra tierra que se pierde por la dureza de mi corazón,
por las rocas que hay en ella. Hay otra palabra que se pierde, que no da el fruto deseado, que es ahogada por los afanes y por las riquezas, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos quiénes somos los vivientes, somos ese grupo de escogidos del Señor, que hemos iniciado ese proceso de llegar a ser hijos, llegar a ser como la luz de la aurora, dice, que va de aumento en aumento hasta que su luz es perfecta. Y cuando hablamos de llegar a ser hijos, Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, veíamos en Mateo 4:1 que Jesús fue llevado por el Espíritu. El Espíritu es el que nos va a llevar, el que nos va a orientar, el que nos va a decir por dónde caminar. Y que solamente si nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios por medio de la palabra, entonces podemos considerarnos hijos de Dios. Juan 1:12 dice: pero todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Y yo encontré una versión, no recuerdo qué versión, no anoté aquí qué versión era, hermanos, pero dice la palabra de Dios: no por herencia sanguínea, dice, ni por impulsos físicos, ni por intención humana. Y mire cómo dice en esta versión, dice: sino porque Yahweh así lo dispuso, porque es una disposición del Señor. Y esto yo decía, el Señor es grande y misericordioso. Él nos da su palabra y nos permite que por medio de su palabra nosotros lleguemos a hacer lo que Él espera de nosotros, aquello para lo cual fuimos alcanzados. Entonces, hablábamos nos preguntaban este domingo, ¿qué ley rige a este grupo selecto llamado vivientes? ¿Qué ley es la que nos rige a nosotros? Y respondíamos que estamos bajo el régimen del Espíritu Santo. Y el pasaje que el pastor nos daba para fundamentar esta verdad, la encontramos en Romanos 7, capítulo 6. Dice en la versión Dios habla hoy: pero ahora hemos muerto a la ley que nos tenía bajo su poder, quedando así libres para servir a Dios en la nueva vida del Espíritu, y no bajo una ley ya anticuada, dice en esta versión. Entonces, hermanos, hablábamos del ordenamiento que había en la ley de Moisés, las diferentes jerarquías que tenían esas normas. Luego, cómo el Señor Jesús viene y toma esos mandamientos, esos 10 mandamientos, esos 600 estatutos, y dice: todo esto se resume en dos: en amar a Dios y en amar al prójimo. Y toda la ley y los profetas en esto es que se resumen. Y cuando vemos esto, les decía, la palabra de Dios nos dice en Romanos 8:3 que todo ese ordenamiento fracasó. Dice en este pasaje: así que por cuanto la ley era débil, dice, a causa de debilidad de la carne. O sea, la ley era perfecta, fue dada por Dios mismo, pero la debilidad de nuestra carne, dice, así que por cuanto la ley era débil, a causa de la debilidad de la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado por causa del pecado, para que Él condenara al pecado en su carne, para que la justicia de la ley tuviera cumplimiento en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Miren, hermanos, muchas veces nosotros juzgamos las leyes
y hay países que tienen buenas leyes, pero los hombres son malos. Entonces una ley podrá ser muy perfecta, pero si nosotros siempre vamos a buscar la manera de evadirla, la manera de incumplirla, con ejemplos tan sencillos como el que el pastor nos ponía hace unos días, de que vemos un semáforo en rojo y nos detenemos. Ese es un ordenamiento. Entonces, pero esta ley escrita, nos dice en Éxodo 31:18, por el dedo de Dios mismo, fracasó, no por la ley en sí, sino por la dureza de nuestro corazón, por la dureza del corazón del hombre, es que esta ley se tornó en una ley débil. Y dice la palabra de Dios en Jeremías 31:33. He aquí, dice el Señor, he aquí declara Yahweh, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no será como el pacto que hice con sus padres, no será como la ley de Moisés, el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos han estimado en nada mi pacto. Por eso también yo los desecharé, declara Yahweh. Pero miren lo que dice en el 33. Sino que este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Miren, hermanos, él no dice que va a derogar la ley, sino que dice que la va a poner en nuestros corazones y que Él será nuestro Dios. Entonces, veamos lo que dice en Ezequiel 36:25. Este es un pasaje que conocemos, que constantemente nosotros repetimos. Dice Ezequiel 36:25: entonces los rociaré con agua limpia para limpiarlos de toda su inmundicia y de todos sus ídolos. Y les daré un corazón nuevo, un corazón que tenga la ley del Señor grabada en él. Y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Pero esto es lo que a mí me llama la atención. Dice, quitaré de su carne el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu dentro de ustedes. Pero aquí dice, ¿para qué es que nos va a poner ese Espíritu Santo? Dice, y pondré mi espíritu dentro de ustedes para que anden según mis mandamientos. Entonces sí guardarán mis ordenanzas y las podrán poner por obra. Entonces, lo que hablábamos de que la ley en sí misma es muerta. Por eso es de que los fariseos que se acercaron al Señor, ellos conocían la ley, pero como no tenían Espíritu Santo, entonces esa misma ley servía para condenación. Pero el Señor ofrece un pacto diferente para nosotros. Dice, en aquellos tiempos, dice, haré un nuevo pacto. Dice, no voy a derogar la ley, sino que la vamos a conocer desde una nueva perspectiva, con un Espíritu Santo que habite en nosotros, que nos ayude, que nos auxilie para que nosotros podamos vivir conforme a la bendita palabra de Dios. Y entonces, ahí ya vemos lo que son las bienaventuranzas. Entonces ahí ya podemos ver lo que el Señor dice para esos discípulos. Y dice en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿quiénes son los pobres de espíritu? Los que se apoyan en la gracia de Dios, los que reconocen su necesidad de Dios. El pobre de espíritu, hermano, es el que ama a Dios sobre todas las cosas, y con eso está cumpliendo el primer mandamiento. Luego nos dice la palabra de Dios, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Y miren, hermanos, cuando el Señor nos habla de la consolación y de que es necesario llorar y ser consolados, en Isaías 61 nos dice, ¿para qué es que esto es? Y dice en Isaías 61:1, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos,
me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para consolar a los que lloran, para conceder a los que lloran en Sión, se les dé diadema en vez de ceniza y aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez del espíritu abatido. Pero esto es lo que yo quiero resaltar, porque dice, para que sean llamados robles de justicia, plantíos del Señor, para que Él sea glorificado. Entonces, cuando nosotros vemos lo que es una persona bienaventurada, dice que es dichoso, que es feliz. Siempre nos enseñaron que bienaventurado significa 3 veces dichoso, pero yo hasta hace poco entendí por qué tiene una triple dicha, porque es visitado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. En eso consiste la felicidad del hombre, en eso consiste la dicha, la fortuna de los hijos de Dios. Mateo 5:5 nos habla de los que son mansos y humildes, y también hemos estado estudiando aquí que el humilde y el manso es el que depende de Dios, es el que deja de actuar según su propia sabiduría, según su propia prudencia, y que se apoya en la Escritura, en la palabra de Dios para poder vivir. Ese es el manso y humilde. Es el que es capaz, dice, cuando dice la palabra de Dios, bienaventurados los mansos, está diciendo que son felices los que logran someter sus pasiones al perfecto control del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje de Mateo 5:5. Luego nos habla en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y al respecto de esto, hermano Romeo nos explicaba que esa hambre y esa sed de justicia es el anhelo que nosotros tenemos por los caminos rectos del Eterno. Es ese deseo que nosotros tenemos en nuestro corazón de poder buscar del Señor, ese anhelo de conocer su palabra, de escudriñar su palabra, de buscar su presencia. Los fariseos conocían la ley de Moisés, la recitaban, esa era su profesión. Ellos conocían, eran maestros de la ley. Pero cuando vemos en Mateo 5:7, nos habla la palabra de Dios, que son dichosos los misericordiosos, pues ellos alcanzarán misericordia. Esto se sale del ordenamiento de Moisés, porque la ley de Moisés, vamos a ver un ejemplo claro de esto, hermanos, es lo que vemos con aquella mujer que fue hallada en pecado flagrante. La ley de Moisés decía que ella debía morir, y los fariseos conocían esa ley, y entonces la trajeron al Señor, dice. ¿Con qué intención habrán llegado, verdad? Si la palabra nos deja ver que los fariseos, cada vez que se acercaban al Señor, no era porque ellos quisieran cambiar su manera de vivir, sino que siempre procuraban tentar al Señor. Y entonces trajeron a Jesús, a esta mujer que fue encontrada en pecado. El Señor conocía la ley de Moisés, pero Él no aplicó una ley terrenal. Él ahí aplicó la ley que rige a los vivientes, porque Él tuvo misericordia de esa mujer. Jesús tuvo misericordia de esa pecadora. Y esto lo vemos cuando dice, dichosos los misericordiosos, dice, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, mis hermanos, la ley que rige a los vivientes, esa no se puede entender con esta mente humana. Por eso fue necesario que el Señor abriera el entendimiento de sus discípulos. Por eso es de que nosotros necesitamos tener la mente de Cristo para poder entender la grandeza. Y por eso es de que cuando la palabra nos narra que el Señor se regocijó en su corazón, dice, y le dijo, yo te doy gracias, Padre, porque has escondido estos misterios de los sabios y de los entendidos, pero de los que eran sabios y entendidos para la tierra, los que conocían los ordenamientos terrenales, para ellos fue escondido, y se los revelaste a estos pequeños, dice,
a estos humildes de corazón, a estos menesterosos, a estos que se reconocen pobres de espíritu, necesitados de ti. A ellos se los revelaste. Yo te alabo, Padre, le dice el Señor, y se regocijó por esta. La palabra de Dios nos deja ver que Él, incluso cuando nosotros vemos, dice que el regocijo fue tanto que el Señor danzó en ese momento. Era tanta la alegría cuando Él estaba agradeciendo al Padre por haber revelado su palabra a nosotros. Luego vemos en Mateo 5:8 que dice: bienaventurados los de limpio corazón. ¿Qué es tener limpio corazón, mis hermanos? ¿Qué será tener un limpio corazón? David nos deja ver en el Salmo 51, cuando él le había fallado al Señor, hermanos, cuando David se sentía culpable, se sentía acusado por haberle fallado al Señor, nos dice en el Salmo 51:10: crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero mire lo que dice aquí: no me eches de tu presencia, dice. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Que eso sea un anhelo en nuestro corazón, mis hermanos. Que eso sea un anhelo, que el Señor pueda crear en nosotros un corazón limpio, un corazón puro, que renueve constantemente un espíritu recto dentro de nosotros. Pero sobre todo que nosotros podamos anhelar estar en la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 5:9: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que procuran la paz? El que ama a su hermano, el que cumple con el segundo gran mandamiento, ese va a procurar la paz. El pacificador, el que procura la paz, dice que será llamado hijo de Dios. Y por eso es de que el día domingo, una de las últimas citas con las cuales recibíamos es Hebreos 12:14, pero yo creo que la leamos en la versión Peshita, porque en esta versión dice: corran tras la paz con todos y tras la santidad, porque sin ella nadie verá a nuestro Señor. Hermanos, cuando nosotros somos pacificadores, es cuando estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando nosotros nos regimos por estas instrucciones que el Señor dio a sus discípulos en el Sermón del Monte, cuando nosotros nos regimos por esas, porque esta no era la ley terrenal. La ley terrenal decía simplemente: no matarás, no robarás. Y el Señor dijo: si amas a tu prójimo, no lo vas a matar. Si amas a tu prójimo, no le vas a robar, no vas a tener envidia de él. Y cuando nosotros cumplimos las leyes de Dios, hasta más fácil se nos hace cumplir con las leyes terrenales. Más fácil, porque veíamos que el ordenamiento lo que busca es el bien común. Y la palabra de Dios nos manda a que amemos a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Y amén, mis hermanos, que el Señor en su misericordia abra nuestro entendimiento para que esta palabra que ha sido expuesta esta tarde pueda cumplir ese propósito para el cual fue enviada. Que seamos buena tierra y que su Espíritu Santo sea el que haga esa obra por medio de la palabra de Dios, de transformar nuestro corazón para que lleguemos un día a ser hijos de Dios, a ser dignos de ser llamados hijos de Dios, que seamos como esa senda del justo que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Amén y amén.